El aspirante y el sendero. Segunda parte. Hasta aquí en la primera parte de esta grabación he explicado a grosso modo la línea que sigue cualquier persona que a través del Renacimiento llega un momento en que busca y desea encontrar el sendero que le traerá pues una ampliación de conciencia, una elevación de la vibración en sus vehículos superiores, una espiritualización de carácter, algo superior, buscan a veces sin saber el qué, pero desean cambiar su vida. Y en líneas generales pues he querido decir que cualquier persona, sea a través de una escuela, de una religión, de cualquier otro servicio que se pueda hacer en la humanidad o entidades, asociaciones, fraternidades, se puede llegar a ese sendero. En lo que resta de conferencia, lo que vamos a tratar ahora, será algo similar, pero me voy a centrar un poco más en el caso ya de los aspirantes que siguen el sendero del ocultismo, que pertenecen a una escuela iniciática, una escuela de ocultismo de misterios y que aspiran, por lo tanto, a alcanzar la primera iniciación. En mi opinión, se puede llamar aspirante espiritual a la persona que en un determinado momento de una determinada vida, por ejemplo esta, siente el despertar o impulso, algo que le impulsa, que le hace buscar, que le llevará a leer, a escuchar, a ir a no sé qué sitios, leer libros que le aconsejen, ir a escuchar a determinadas personas, un impulso que le lleva a buscar medios que satisfagan su inquietud y su sed de conocimiento superior y de desarrollo espiritual. A veces se comienza por un simple contacto con el espiritismo, otros comienzan por un contacto con los extraterrestres, contacto me refiero con grupos que llevan esa línea de búsqueda. Otros lo hacen por una iglesia y luego pasan a una escuela de teosofía, metafísica, los conocimientos modernos que hoy hay escuelas nuevas, pero todos de alguna manera, ahora más concretamente dirigiéndome a los que estamos en la línea de una escuela de ocultismo, terminamos en dicha escuela. Esta etapa que tarde o temprano todo ser humano debe experimentar es la más difícil de superar para los aspirantes y por consiguiente es cuando más fracasan por falta de voluntad y de persistencia. Son muchos o muchas las personas que llegan a los centros de estas escuelas, se interesan por estudiar cursos, asisten a conferencias, a servicios devocionales o espirituales, pero al cabo de un tiempo al final terminan marchándose porque o no consiguen lo que ellos pensaban que iban a conseguir rápidamente, o simplemente les domina todavía mucho los placeres de su vida anterior, puesto que conectar con esto es comenzar a quitarse muchas cosas de la vida terrenal común de la mayoría de las personas. La explicación a esto es fácil, puesto que de lo que se trata es de llevar a la práctica los resultados de esa búsqueda, llevar a la práctica dicho impulso espiritual, pero de una forma metódica y ordenada. Llevar a la práctica de una forma metódica y ordenada quiere decir que tiene que estar bajo por lo menos la guía o supervisión de una escuela, de unas normas, etcétera. Y no, por ejemplo, pues yendo de un lado para otro buscando no se sabe qué, como yo he conocido muchas
o si algunas alumnas en mis cursos de filosofía oculta y de astrología estaban en 1000 sitios a la vez, yendo a 1000 conferencias, a 1000 cursos, y al final confundían todo y me preguntaban siempre las mismas cosas. Precisamente uno de los motivos por los que muchos fracasan es por tener prisa en obtener resultados, sin saber que estos tardan, a veces incluso años, dependiendo del esfuerzo, del sacrificio y el desarrollo que cada uno tenga. Evidentemente, si lo que se busca son poderes, pues hay que decir que a veces pueden pasar hasta varias vidas de trabajo y de esfuerzo en esa misma línea de aspiración que estamos hablando, de aspirar a un conocimiento oculto, a un desarrollo espiritual, etc. Las prisas bien controladas llevan a eliminar de nuestra vida todo aquello que nos dicen que es incompatible con la vida superior. El alcohol, el tabaco, las pasiones negativas, las críticas, etc. Y todo eso se hace porque hay unos primeros síntomas o sensaciones internas o presión interna que nos impulsa a vivir con mucha prisa, vivir la vida que deseamos vivir, una vida nueva, espiritual, vivir de otra forma. Sin embargo, en estas primeras decisiones y acciones, los resultados son más ilusorios y superficiales que los que se obtienen al cabo ya de unos años de persistencia, que es cuando uno ya se hace un estudiante maduro, un probacionista. Al principio hay muchas ilusiones, muchas ideas que al final no se satisfacen o no se cumplen porque no eran lógicas tampoco, ¿no? Solo al cabo ya de unos años de persistencia y de trabajo interno, cuando empieza a ver uno los resultados en uno mismo, que va cambiando el carácter, que va superando muchos defectos, que ya no se cometen tantos errores como antes, que el comportamiento con los demás es muy diferente, que intentamos hacer el bien en todo momento, etc. Ahí es cuando empezamos a hacernos maduros en este sendero y a decir desde dentro qué es lo que verdaderamente buscábamos y que lo hemos encontrado. El simple hecho de sentir que despiertan ciertos ideales elevados y ganas de trabajar anima a acelerar el proceso y a tener más prisa, sin saber aún que aguardan muchas y duras pruebas todavía por superar. Al principio se leen muchos libros que otros aspirantes nos aconsejan, que a ellos les ha ido muy bien, pero que naturalmente no a todos les ocurre lo mismo. Se acude a conferencias que buscamos por ahí en revistas, saber qué conferencias hay y quién las da, de qué tratan, y asistimos a unas y a otras y encontramos que no es lo que buscamos una y otra vez y fracasos y nos defraudan unos y nos defraudan otras escuelas, conferenciantes. Pero sí, en cierto modo, bueno, sacamos un poquito de aquí, un beneficio, algo que nos llama pues a practicar determinada cosa durante el día y bueno, pues vamos progresando y buscando conocimientos en todos los sitios, sin saber sinceramente en esa época por la que hemos pasado todos, los que hemos llegado a un grado un poquito más serio, sin saber, repito, que lo que buscamos en realidad está en nuestro interior, en el interior de cada uno y no fuera. Lo que hay fuera nos puede ayudar a buscar, a esforzarnos, a trabajar, pero el esfuerzo, el trabajo, la voluntad, el deseo está en nosotros. Y con eso es con lo que tenemos que encontrar lo que está dentro de nosotros y no fuera. Lo de fuera son pequeñas ayudas. Es cierto que todo esto trae resultados, todas esas cosas, y que muchas cosas están así puestas incluso en el destino de cada uno.
Yo he oído a algún compañero de la fraternidad Rosacruz decir que llegó a la fraternidad Rosacruz por medio de los extraterrestres, de leer libros y conocer gente que estaba interesado en el tema de los extraterrestres. He conocido otros que han llegado por medio del espiritismo, por leer libros de espiritismo. En fin, cada uno pues llega a contactar con algo serio, verdaderamente serio, por diferentes senderos, diferentes caminos, diferentes líneas. Pero todo eso no deja de ser una mera introducción, en realidad, a la vida superior, no deja de ser unos pequeños pasos que nos llevan hasta que comenzamos a vislumbrar, a ver algo serio, algo profundo, el verdadero camino, ¿no? El entusiasmo, los amigos, los libros, etcétera, suelen a veces desviar o desviarnos. En aquella época a mí me ocurrió. Suelen desviar al buscador, terminando incluso fuera de lo que verdaderamente debería buscar y trabajar. Así es que la impaciencia y el hecho de no tener claro lo que es la verdadera vida espiritual son en muchos casos motivo de fracaso o de desvíos del sendero que muy posiblemente tenía predestinado antes de renacer. Todos los que hemos contactado con una escuela seria de ocultismo, una escuela de iniciática, o aunque no lo sean, con escuelas que dan verdaderos conocimientos profundos en lo que llamamos en ocultismo, pues eso, la filosofía oculta, eso está en su destino, obtener ese conocimiento, contactar con esas escuelas. Otra cosa es que luego él quiera continuar, esforzarse y ya profundizar en ese sendero hacia el discipulado, hacia la iniciación. Ahí es donde ya no es tan fácil. Y los que es la primera vez que contactan con esto, pues yo diría que muchos fracasan. O hemos fracasado, porque yo sinceramente no lo sé si en mi anterior vida ya contacté y pasé a los mundos invisibles estando en contacto todavía y trabajando, o abandoné y fracasé y en esta lo he vuelto a recuperar. No lo sé. Cuando una persona desea, por ejemplo, aprender inglés y guiándose por su entusiasmo y por su impaciencia, decide hacerlo con varios métodos a la vez, no sabe que en realidad no es el mejor método, más bien está atrasando su aprendizaje, porque está mezclando técnicas, métodos de los diferentes cursos. Está demostrado que se obtiene más ventaja cuando uno se concentra sobre un solo método de un curso que no sobre varios métodos de diferentes cursos a la misma vez. No se debe dejar el camino ascendente a la cima de la montaña donde se observa la luz, ni pararse a contemplar las flores que hay por el camino, por muy atractivas que nos parezcan, una vez iniciado el sendero ya lo que hay que tener es persistencia, paciencia y unos ideales elevados que nos recuerden cuál es nuestra meta. No hay que mezclar senderos. El sendero que nos lleva rodeando la montaña hasta la cima, de ahí donde está la luz, que desde aquí abajo lo vemos allí en la cima, vemos que hay luz y queremos subir y vamos dando vueltecitas a la montaña y subiendo, ni nos podemos parar a contemplar las flores, ni nos debemos desviar, salirnos del sendero y perdernos por ahí. Debemos continuar esforzándonos y sacrificándonos. Es posible que veamos, de hecho lo es, una escuela iniciática es un sendero recto, una bifurcación que no, en vez de hacernos dar vueltas por alrededor de la montaña para ir ascendiendo, lo que hace es que cojamos el sendero recto hasta subir arriba del todo. Y ese sendero recto es el que estamos comentando aquí, el sendero de aceleración,
de perfección del discipulado, de iniciación, más sacrificado. Se necesita mucho más esfuerzo, mucho más trabajo, mucha más persistencia y mucha más voluntad. Pero al final de la vida, quien se inicia en una escuela iniciática y llega al probacionismo y llega al discipulado, es fácil ya que adquiera la primera iniciación, podríamos casi asegurar que puede adelantar varias vidas por coger ese sendero. Es cierto que en muchos casos nos queda poco tiempo para dedicarnos a hacer ejercicios espirituales, sobre todo porque hay que dar prioridad a nuestras responsabilidades y deberes sociales y cotidianos. Pero eso no significa que nos podamos desviar de nuestros propósitos espirituales diciendo aquello que algunos dicen de que todos los caminos llevan a Roma. Algunos han salido de estos estudios, de este sendero, porque han encontrado un sendero, una escuela, una fraternidad, una asociación, donde le han prometido, pues hasta poderes en 4 días, ¿no? Bueno, pues aunque todos los caminos lleven a Roma, los que verdaderamente llevan a Roma son los que son verdaderas escuelas serias, que enseñan la filosofía oculta, enseñan el ocultismo en el sentido del desarrollo espiritual, no solamente conocimiento, sino que facilitan los medios para desarrollar el espíritu, para caminar por ese sendero de perfección, de discipulado. Una de las cosas características de una de estas escuelas, y como ejemplo tengo que poner una vez más a la Fraternidad Rosacruz, es que nunca piden dinero, ni por sus cursos ni por nada. Se mantiene de los donativos que cada persona, tras consultar con su corazón, dicen o razonan y dicen que es necesario colaborar para que una escuela como esta siga adelante, pese a que algunos digan que no son tales escuelas. Uno no sabe cuándo es una escuela seria hasta que no está en ella. Si no está en ella, si no ha profundizado en ella y no ha descubierto, no ha vivido lo que se enseña en ella, no puede decir que esa escuela no sea esto o sea lo otro, o no esté dirigida o supervisada por un hermano mayor, un guía de la humanidad, ni nada parecido. Cada uno de nosotros puede estar en el sendero cumpliendo sus obligaciones laborales y sociales por el solo hecho de hacer las cosas con amor, como si fueran para Dios o con cualquier otro motivo que mantenga nuestra mente concentrada en los asuntos de nuestro ser, de nuestro verdadero yo, de ese espíritu. No es lo mismo no acordarse de los propósitos espirituales nada más que un rato cuando se medita, que tener la conciencia en todo lo que hacemos pensando en Dios, en Cristo o simplemente en que deseamos de corazón hacernos instrumentos de Dios entre la gente que nos rodea. De nada servirá obtener mucho conocimiento si no se aplica y se lleva a la práctica cada vez que se nos presente la ocasión. Es necesario un recto pensar, un recto sentir y una recta actitud mientras observamos al mundo y a las personas que nos rodean con amor. De esta forma, el conocimiento nos aportará cierto desarrollo espiritual. El aspirante espiritual debe saber que el verdadero despertar, la madurez y la guía que procede del yo superior no se adquiere en unos meses o en pocos años. Esta se adquiere tras un proceso lento de gestación y siguiendo un buen y eficaz método. Es importante y necesario que el aspirante obtenga conocimiento de los ejercicios más adecuados para acelerar su crecimiento. Un ejemplo de ello son, por ejemplo, la concentración, la meditación, la oración y la retrospección que aconseja Max Heindel en su obra maestra, El concepto Rosacruz del cosmos.
Si a esto añadimos, por ejemplo, también los ejercicios de la autoobservación, el discernimiento, la adoración y la contemplación, y a la vez se intenta servir con amor y desinteresadamente al prójimo, no habrá duda de que pronto se notará cierta espiritualización del carácter. A los que tienen mucha prisa les parecerá un proceso largo y lento. Sin embargo, es el método más seguro y más rápido. Y cuando se asiente en el carácter como base para vivir la vida, será muy difícil que el aspirante se desvíe del camino y de sus ideales. Cuando el aspirante a la vida superior lleva a la práctica sus primeras decisiones, le parece que todo sale a pedir de boca. Cuando se quita de sus vicios más comunes, se alegra. Lo ve todo fácil y piensa que hasta sus relaciones con los demás son mucho mejor que antes. Está muy contento y es muy feliz. Todos cuando hemos comenzado hemos pasado por esa época. Esto es similar al hecho de que cuando un negocio es rentable, el dueño es feliz y siente el apoyo y el afecto de quienes le rodean. Pero cuando cambia su suerte, también cambian dichos apoyos y afectos, quedándose así solo ante los obstáculos. Es en estas pruebas que surgen, sobre todo al principio, cuando el aspirante tiene que demostrar su firmeza de propósito y decidir si de verdad desea alcanzar esa vida superior o, por el contrario, se deja llevar por el desaliento y por el fracaso. Son muchos los casos de aspirantes en que se toma la vía de menor resistencia y se dejan derrotar por los problemas aun teniendo algún buen consejero cerca. La firmeza en el propósito y la persistencia son dos virtudes que siempre deben estar presentes en el aspirante. Sin embargo, eso de poco sirve si no se tiene un ideal elevado, una luz que ilumine las sinceras intenciones. Y ese ideal debe ser vivir una vida altruista y de servicio amoroso y compasivo hacia los demás. Cuando un aspirante lleva a la práctica con éxito estos ideales durante largo tiempo, es porque sus aspiraciones espirituales están siempre presentes en su mente y en sus intenciones. Este aspirante puede tener problemas como todo el mundo y puede ser criticado, juzgado y ofendido, pero no permitirá que los problemas ni las desdichas le derroten, porque sabe que se está quitando deudas kármicas del destino y que está aprendiendo nuevas lecciones en este renacimiento, en esta vida. Y es que si de verdad se quiere ser fiel a un ideal elevado, hay que ser constante en mantener una disciplina mental, emocional y física. Cuando se actúa de acuerdo a unos principios espirituales y cuando se hace frente a los problemas, aun poniendo en peligro la paz y el equilibrio interno, entonces se hacen grandes progresos y se aprende mucho de los propios errores. Cuando huimos de los problemas e inconvenientes o permitimos que éstos nos desvíen de nuestras intenciones e ideales elevados, lo que estamos haciendo es acomodarnos para vivir una vida fácil y sin esfuerzos que rebajará en gran medida nuestra voluntad. Entonces, dicho aspirante está retrasando el pago de sus deudas y el progreso programado, entre comillas, en esta vida. De ahí que el firme propósito de alcanzar ciertos ideales espirituales no deben debilitarse jamás. También suele ser común al principio del sendero que el aspirante exponga o muestre una serie de propósitos que hagan que sea causa de halago por parte de otros. Pero esos propósitos o intenciones se quedarán solo en palabras o pensamientos si no son acompañados de una persistente práctica en la vida diaria.
Nada que valga la pena puede alcanzarse física o espiritualmente si no hay un propósito basado en un elevado ideal, y para alcanzarlo es importante, yo diría que dos cosas. Primero, que no se tenga en cuenta la oposición que pueda haber, y segundo, que haya el valor necesario y la firme intención que se necesita. Estos dos aspectos traerán convencimiento moral y espiritual de que ese cambio es para bien. Todas las innovaciones en la vida, y más aún en lo personal, cuestan y necesitan un firme propósito y una persistente voluntad para poder imponerse sobre lo que está arraigado como hábito o costumbre. No es fácil nadar contra la corriente, pero según avanzamos espiritualmente en la vida nos damos cuenta de que merece la pena esforzarse y sacrificarse por ser mejor. De cualquier forma, y como se suele decir, de lo que se trata es de hacer una limpieza en nuestra casa, es decir, en la personalidad, en la manera de pensar, en nuestros hábitos, la manera de ver y de dirigirnos hacia los demás, la manera de usar nuestro cuerpo físico y nuestra energía vital, etc. Si queremos ser auxiliares de la humanidad, debemos purificarnos a nosotros mismos para así manifestar un buen carácter lleno de sinceras y fraternales intenciones. Pero suele ocurrir en muchos casos que no queremos o no nos apetece analizarnos ni pensar en los defectos que tenemos. Así es que muchas veces preferimos hacer lo que podemos, repito, es la frase o respuesta muy común, hacemos lo que podemos con tal de no esforzarnos por ser mejores. Si lo enfocamos a través de nuestras responsabilidades y deberes cotidianos, podríamos decir que si no cumplimos con nuestros deberes y responsabilidades físicas, ¿cómo vamos a cumplir los propósitos espirituales? Quien de verdad desee cambiar su vida y aspirar a una vida superior, debe comenzar primero por hacer bien las cosas cotidianas, para así ser merecedor de otras obras más grandes. No hay que olvidar que es en el cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidades diarias donde se desarrollan las virtudes que nos elevarán a las regiones espirituales. Esta es la manera de olvidarnos de esa frase de hago lo mejor que puedo. No deberíamos olvidar aquello de que cuando damos lo mejor de nosotros al mundo, nos es dado lo mejor del mundo. Lo que lleva a preguntarnos, ¿lo que estoy dando es verdaderamente útil y bueno como ayuda al mundo o al prójimo? El hecho de autoobservarnos y analizarnos no debería cesar nunca si de verdad queremos espiritualizar el carácter y eliminar todos los defectos que nos hacen egoístamente materialistas y muy poco altruistas y fraternales. No es suficiente con tener el propósito de ser mejores personas. Hay que disciplinarse e intensificar la autoobservación y el autoanálisis de nosotros, si de verdad queremos ser auxiliares de la humanidad y dar lo mejor de cada uno. Cuando en momentos de meditación o en la retrospección nos autoanalizamos, nos damos cuenta de que con quien más cometemos errores es con las personas que conocemos y que tratamos. De hecho, pienso que una buena manera de comenzar la espiritualización del carácter es examinando detalladamente nuestro comportamiento con los demás, con la sociedad. Es decir, observar cómo pensamos, cómo sentimos, cómo respondemos ante las provocaciones, etc.
Algunos de los hechos que más nos afectan son las críticas y las opiniones de los demás. No nos damos cuenta de que nos afectan solo en la medida en que le prestemos atención, lo que significa que si somos indiferentes a ellas, no nos afectarán. Y lo mismo ocurre con otras muchas cosas. De hecho, nosotros sufrimos mayormente por nuestra propia culpa, por el estrés que nos creamos, por tomar en serio algo que nos han dicho o nos han hecho, porque nos preocupamos exageradamente por algo que o no tiene ya solución o no podemos hacer nada, sufrimos por nuestra propia culpa. Estamos más pendientes de las opiniones que digan sobre nosotros para a continuación defendernos o atacar que de las que hacen sobre otros y que sí deberíamos intentar disculpar o apaciguar. Por tanto, es muy aconsejable pensar en la impresión que podemos causar ante los demás en ese sentido. Por otro lado, ni debemos actuar falsamente para que hablen bien de nosotros, ni debemos alegrarnos porque lo hagan con sinceridad porque crean tener motivos para ello. La humildad es uno de los estandartes del aspirante. El aspirante debe saber que algún día, si persiste en sus propósitos, claro, desarrollará ciertos poderes que le permitirán ver y oír por encima de lo normal. Por eso debe comenzar desde ya a superar las críticas y opiniones en su contra. Digamos que el aspirante maduro no presta ninguna atención a esos hechos, como tampoco lo hace a las adulaciones por sus buenas obras. Pero lo que sí hace es analizar las situaciones y darse cuenta de las deudas que se crean los que le critican y opinan de él malintencionadamente. Un aspirante avanzado lo es hasta tal punto que se entristece por el mal que esas personas le hacen. Y como tal, toma la decisión de esforzarse más aún para que otros no caigan en la crítica malintencionada porque interpreten mal sus expresiones. Ese es el motivo principal por el cual el aspirante no debe tener dentro de él mismo ninguna semilla que pudiera dar pie a malas interpretaciones ni a críticas por parte de los demás. Lo primero, más fácil y más importante en los primeros pasos, es evitar toda clase de lenguaje o palabras que puedan ofender, juzgar, menospreciar o simplemente llamar la atención para que otros caigan en la tentación de hacer mal en pensamiento, palabra u obra. Aunque la situación lo requiera y nos obligue a opinar, no debemos ser motivo para que otros hagan el mal. Si la opinión es siempre amistosa y con un sentimiento fraternal, podremos estar seguros de que no afectará negativamente a nadie. Una manera de ver todo esto es desde el punto de vista siguiente. Cuando un aspirante se identifica y se pone en el puesto de su interlocutor, por lo general tiene mucho cuidado para no hacer mal ni dar mal ejemplo de ninguna de las maneras. Por eso, cuando este aspirante actúa como un individuo y sin identificarse con los demás, hiere y ofende a veces aún sin motivos. El hecho de identificarse con los demás e intentar sentir y pensar como ellos ya hace que la expresión sea benevolente en todos los sentidos. Es más, se expresarán los más nobles y elevados sentimientos, deseos o emociones, etc., y se procurará no ofender a nadie. El hombre no debe herir ni ofender con sus palabras ni hechos. Por eso lo más importante es hacer el autoanálisis de cada uno noche tras noche para ver cuándo, dónde y cómo pudimos herir aún sin darnos cuenta de ello. Evidentemente,
para dejar de hacer mal a los demás hay que comenzar a corregirse uno mismo por la palabra, para luego pasar a los deseos, los sentimientos y los pensamientos. Sin embargo, el aspirante maduro y experimentado sabe que hay que vigilar la palabra, porque la palabra hablada se origina como efecto de un deseo, sentimiento o pensamiento. Cuando, tras un largo periodo de prueba, el aspirante serio decide intentar dar el paso definitivo que le podría llevar ante la presencia de un maestro o iniciado, comienza a considerar que la mayoría de los placeres de la vida terrenal no ayudan para el progreso y son una pérdida de tiempo. Comienza a darse cuenta de que hay que hacer un uso correcto de ello porque es necesario, lo necesitamos para vivir, pero por supuesto no hay que tener el apego ni ese deseo de tener cuanto más cosas mejor. Al fin y al cabo, cuando nos marchamos de este mundo no nos llevamos nada, ¿no? Ese es el momento de desechar lo inferior con tal de alcanzar lo superior. Y esto se hace más fácil cuando el aspirante percibe lo que es la vida superior. A partir de ahí, lo inferior va dejando de existir, va dejando de tener importancia en nuestra vida. Hacemos uso del mundo físico, de las cosas que en el mundo físico, pero sin tener ese apego o sin tenerlo como una consideración importante, ¿no? Como algo imprescindible en nuestra vida. Evidentemente, este abandono de lo inferior debe hacerse con firme propósito y una fuerte voluntad, porque si hoy se deja un vicio para cogerlo al cabo de unos días, nunca se dará ni un solo paso firme. El abandono de lo inferior debe hacerse con alegría y con felicidad interna, diría yo incluso, pero no, por supuesto, con orgullo ni con complejo de superioridad respecto a otros. No por haber conseguido quitarse del tabaco o de no comer carne, pues tiene que ir uno diciendo por ahí que somos esto, o que hemos conseguido esto o hemos conseguido lo otro. Y lo mismo ocurre con otros vicios, otros malos hábitos. Como he dicho ya, la humildad es también el estandarte del aspirante espiritual. Dicen los que han recorrido gran parte del sendero de perfección, de iniciación, que la evolución se acelera cuando la vida inferior se sacrifica en aras de la superior. Es decir, cuando nosotros, como personalidad, nos sacrificamos para eliminar de nuestra vida toda expresión y todo comportamiento egoísta, materialista y malvado. Entonces, más que perderse dicha vida, se renace a otra vida superior, donde nos identificamos cada vez más con el yo superior, con nuestro verdadero ego. Cuando decimos sacrificar la vida, nos estamos refiriendo a eliminar de nuestra vida todo aquello que nos domine, nos atraiga innecesariamente, nos apegue a ello, a lo material, o nos impida el propio progreso espiritual. Es decir, todo lo que represente a la personalidad. Esta es la única manera de identificarse cada vez más con nuestro yo superior y a la vez la gran prueba para saber si el supuesto aspirante maduro está preparado para entregar su vida. O sea, casi todo lo que representa la vida cotidiana de cualquier persona, ¿no? Si está listo para entregar su vida, así entre comillas, ¿no? A cambio de nada. Una nada, entre comillas, repito otra vez, que en realidad bien puede convertirse en discípulo de un iniciado. Abandonar todo por nada es nada en el sentido material y egoísta, es como decir abandonar todo lo terrenal, todo lo personal para
convertirme en o para vivir la vida del discípulo, del iniciado. Una vida que es interna y una vida que lo único que hace es que tengamos siempre presente aquí en la vida física que estamos para ser o para servir, para ser un discípulo, al fin y al cabo, de lo más elevado, de los mundos espirituales, y ser un trabajador más, un colaborador más en este plan de Dios. Fin de la segunda parte y última del aspirante y el sendero.